¿Qué es la discriminación? Es una práctica tan cotidiana que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado o recibido. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades de las personas que la sufren. Discriminar es dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona, con el fin de distinguirla, excluirla o restringirle sus derechos, ya sea en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública y privada, y puede generarle, entre otros, daños morales, físicos, psicológicos y materiales. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación, pero nadie se merece vivirla. La discriminación se origina en distintas relaciones sociales, muchas veces dentro de la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y se da a partir de la formación de estereotipos y prejuicios. Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja son quienes las padecen en mayor medida. Algunos ejemplos de discriminación son el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición económica o de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil, por una vida libre de discriminación para todas las personas. Muy bien. Vamos, como parte introductoria, ustedes pueden haber notado seguramente en el video que hay algunos elementos que distinguen lo que vamos a denominar como discriminación. Hoy en día está muy de moda que, digamos, si nos sentimos ofendidos, que algo no nos parece, si sentimos que alguien nos habló de una forma diferenciada, a lo mejor hasta de broma decimos que nos está discriminando. A todos nos parece discriminación, ¿no? Así como que, ay, me está discriminando por dar un trato diferenciado. Y entonces nosotros a lo que tenemos que llegar es señalar, no todo trato diferenciado es discriminación. Hay ciertas cuestiones que por utilidad o porque simple y sencillamente forman parte de algo que va a tener un bien mayor, no necesariamente se concreta como un acto de discriminación. Nosotros nos vamos a apoyar en la siguiente definición, que viene emanada de la Ley Federal para erradicar la discriminación. Nos dice que cuando hablamos de discriminación, hablamos en principio de 4 verbos que nosotros tenemos que identificar, estimados compañeros y compañeras. Estos verbos los podemos llevar a la práctica a través de ciertas acciones, actitudes o comportamientos. Piénsenlo de esa manera, ¿ok? Entonces, si de pronto tenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos actos que cumplen con las características que vamos a describir, puede ser un supuesto de discriminación. Ahorita entraremos más a fondo, pero como tal, podemos hablar del verbo distinguir, porque habla de una distinción. ¿Entendemos lo que es distinguir? En palabras coloquiales, estimadas compañeras y compañeros, ¿qué significa distinguir? Diferenciar, lo podemos utilizar como sinónimo, diferenciar, ¿qué más? Distinguir. ¿Será una separación? Creo que se entiende, ¿no? Entendemos distinción. Allá que hacemos distinciones. Excluir, porque se habla de una exclusión. Exclusión del verbo excluir. ¿Qué es lo que se hace cuando se excluye? Se segrega, se acepta, no se le permite. Es una exclusión, ¿cierto? Una separación que le va a posibilitar estar ahí. Restricción, restringir, el verbo restringir. ¿Qué pasa cuando alguien te restringe? Te limita. Te prohíbe, te limita, no te deja, ¿cierto? Es una restricción. Y por último, el último verbo, preferir. Preferencia, dice del verbo preferir. ¿Qué es preferir? Algo por sobre Una cosa por sobre otra, ¿cierto? Eso es preferir, pero generalmente lleva una connotación en ámbito de conveniencia. Tú prefieres aquello que te conviene, ¿cierto? O lo que estimas que es bueno para ti desde tu perspectiva. Entonces, ojo con esos verbos, eso es con lo que vamos a trabajar, porque a partir de aquí vamos nosotros a señalar lo siguiente. Ojo con la discriminación. La discriminación la podemos ejecutar por acción o por omisión. Es decir, a veces hasta sin darnos cuenta, podemos llegar
a discriminar. ¿Sabían eso ustedes? Que hasta sin darnos cuenta. Efectivamente puede llegar a ocurrir. Hay ciertas cosas que como sociedad puede ser que las hayamos asimilado o sistematizado y que a lo mejor nos parezcan como normales porque estamos acostumbrados a que siempre ha sido así, porque la cultura siempre se ha hecho así, y como tenemos tan normalizados a veces y nos damos cuenta que eso puede dañar a alguien o a un grupo de personas y pudiéramos estar cayendo en alguno de los supuestos que aquí estamos señalando, en alguno de esos verbos. Entonces, también mencionar que la discriminación puede ser por acción o por omisión. Y eso es trascendente porque efectivamente en los derechos humanos, cualquier persona que se dedique en el servicio público puede violar derechos humanos por acción o por omisión, tanto por hacer como por dejar de hacer. Pese a que nos dábamos cuenta que estaba ocurriendo una situación, no hicimos nada. Preferimos callar, simplemente dejar el estado de la estufa como está y no hacer nada al respecto. Eso es una cuestión importante. Pero ojo, la intencionalidad entonces no será objeto de determinación para poder considerar si existe o no una violación a derechos humanos. Lo que vamos nosotros realmente a enfocarnos es si cumple los verbos algún fin legítimo para haberlo realizado. Es decir, porque aquí es donde salen cuadres y a partir de aquí vamos a determinar si es un caso o no de discriminación. Porque entonces sería una falsa premisa el hecho de que debemos tratar a todas las personas por igual. ¿Han escuchado eso? Debemos tratar a todos iguales. ¿Eso es cierto? Debemos tratar a todas las personas igual. ¿Podemos tratar a todos igual? Eso es falso. No podemos tratar a todos igual. Para empezar, un sencillísimo ejemplo, la perspectiva de género. ¿Creen ustedes que yo puedo tratar igual, por ejemplo, actitudes, comportamientos, acciones, igual a un hombre que a una mujer en ámbito público? No es cierto. No puedo tratar a todos por igual. ¿Podemos tratar igual a un niño en comparación a un adulto mayor? Claro que no. Y podemos poner cualquier tipo de ejemplo. Y obviamente, en cada supuesto, tenemos que hacer ciertos ajustes en nosotros mismos respecto a actitudes, comportamientos, información, formas de comunicar, etcétera, puesto que es imposible tratar a todo el mundo por igual, ¿cierto? Y no por eso quiere decir que estemos discriminando. Vamos a hacer un trato diferenciado, pero eso no quiere decir que estemos discriminando. Entonces, ¿qué es lo que sí se va a considerar discriminación? Pues vamos a tratar de enfocarnos en lo siguiente. Si tú haces un trato distintivo, si tú haces una exclusión, una restricción, o haces un acto de preferencia por una cosa o una persona de otra, vamos a cuestionarte la objetividad. La objetividad. Es decir, argumentan que ese trato diferenciado era para algo positivo o para un bien mayor. La objetividad. ¿Con qué fin hiciste? Vamos a ver si el argumento, si el razonamiento es suficiente para poder determinar que efectivamente fue algo objetivo, racional y, por supuesto, proporcional. ¿Sale? Y entonces aquí, eso es la clave para que no digamos que absolutamente todo trato diferenciado. ¿Están discriminando por ser chaparros? No. ¿Por qué? Seguridad, prevención, una cuestión de riesgo, pero yo pudiera acusar que es un caso de discriminación. Oye, yo por medir menos de 1.50 no me están dejando subirme a ese juego extremo. En ese supuesto, cuando no me están dejando subirme a ese juego de la feria, yo puedo acusar que ¿qué me está pasando? Una restricción. Me están restringiendo el acceso al juego mecánico y yo como derechos de consumidor, yo tengo derecho a acceder a los bienes, productos y servicios que se ofertan en el mercado. Todos están violando un derecho. Pero luego cuando me dicen, oye, sí es cierto, estamos discriminando a los que son menos de 1.50. Y ya cuando te argumentan, no es que te estemos discriminando, simplemente es una medida de seguridad porque esto tiende a proteger tu integridad, tu vida y bla, bla, bla. ¿Será una medida entonces objetiva, racional y proporcional el hecho de no dejarte subir si no cumples con esas medidas? Sí, ¿verdad? Ahí está, entonces puede argumentar que va en ese sentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con otros temas? Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y requerimos ir vestidos de cierta manera con un cierto código de conducta para que nos dejen entrar. Por ejemplo, vas a un restaurante
y resulta que en el restaurante no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque no tienes o no vas vestido con el código de vestimenta que se pide que debes portar para entrar a ese lugar. No te dejan entrar por cómo vienes vestido. ¿Qué estaría ocurriendo en uno de esos supuestos? Cuando en un establecimiento no te dejan entrar por cómo vas vestido. ¿Ante qué supuesto estamos? ¿Distinción, exclusión, restricción o preferencia? No te están dejando entrar por cómo vienes vestido. Restricción. Preferencia. Pues exclusión, ¿no? Y dices, pues para ahí como que hasta confluyen varios. Puede ser. Pero como principal es una restricción. El hecho de no permitirte acceder, por ejemplo, a gozar de tus derechos es una restricción. Entonces, en ese supuesto, argumentame, a ver, ¿cuál es la finalidad, cuál es el fin que persigues con el hecho de no dejarme entrar a ese establecimiento? ¿Por qué si no vas de traje no te van a dejar entrar? ¿Qué tiene que yo vaya de sombrero y con botas, camisa cuadrada y vaquero? Y no me van a dejar entrar. ¿Por qué no me dejas entrar si voy con ese código de vestimenta? ¿Por qué? Un reglamento. Normas de etiqueta. ¿Pero esas normas son válidas o resultan ser discriminativas? Discriminativas. ¿Hay objetividad en el fin que se persigue? ¿Realmente es un fin mayor? ¿O a quién tratan de beneficiar? Exclusividad. Más bien. Por ejemplo. ¿Pero eso es legal? ¿Segregar, distinguir, preferir? Lo que estamos viendo. Y no, ojo, allí nos ponen un importante debate ético y moral a cada una de las personas. Porque aquí podemos comenzar a tener posturas y puedes decir, bueno, pues es que si hay personas que tienen la posibilidad de tener acceso a ciertos recursos y pueden vestir de cierta manera, pues lo que quieren es exclusividad y por eso pagan. Y entonces, pues para no afectar la imagen, pues está bien que prohíban que no haya ingreso de otro tipo de personas. Y hay quienes dicen, bueno, pues es que el hecho de cómo vistas, ¿qué tiene que ver? En sí mismo el hecho de yo juzgarte por cómo vienes vestido, ya es discriminatorio. Porque entonces no te estoy dando el mismo valor de la dignidad por el hecho de ser personas. Lo que decíamos al inicio. Entonces no me estás respetando el principal valor y derecho humano, que es la dignidad. Y así podemos ir problematizando un montón de situaciones que pueden llegar a ser cotidianas. Sin embargo, ¿qué ocurre en los hospitales? Vamos a un hospital y resulta que si no tienes cierta código de vestimenta o si no cumples con cierta normatividad al interior del establecimiento, resulta que hasta puede ser sujeto por no ir vestido como se te pide que vayas vestido, obviamente según el área, según las normas de la labor que se esté hablando. Entonces, ¿es discriminatorio o no es discriminatorio? No. Por ejemplo, al interior de un hospital. ¿Y ahí qué está ocurriendo ahí? Resulta que no necesariamente es discriminatorio. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar esa acción de una forma objetiva. Te voy a dar el por qué es necesario que vistas de esta manera. Cuestiones de salubridad, de seguridad, de orden, de control, etc. Se justifica, ¿me doy a entender? Se justifica. Sin embargo, hay ciertas situaciones concretas de la vida en donde no lo vas a poder justificar. Y al no poder justificarlo por un bien mayor, entonces va a ser considerado como una situación de discriminación. ¿Me doy a entender? Más o menos así es como se haría la valoración. Dame el caso concreto, dame los hechos, vamos a hacer el test de razonabilidad y posteriormente en la ecuación yo te voy a decir si es o no es un caso de discriminación. Entonces no hay que pensar que todo trato diferenciado es discriminatorio. Eso es erróneo, ¿sí? Porque para empezar no tenemos que tratar a todas las personas por igual. Es diferente el trato que debemos brindar a una niña, niño o adolescente en comparación con una persona adulta mayor, en comparación a una persona con discapacidad, en comparación a un hombre, a una mujer, etc. ¿Cierto? Eso es la perspectiva de derechos humanos, poder hacer ajustes en nuestras actitudes y comportamientos. Hay ciertos motivos prohibidos de discriminación. Para la sesión que nos ocupa, nosotros únicamente nos vamos a basar en aquellos que están subrayados, aquí los he remarcado, en lo que tiene que ver por el origen étnico o nacional, por temas del color de piel o incluso la apariencia física. Pero la propia ley federal para prevenir la discriminación nos da un montón de supuestos por los cuales se puede llegar a discriminar. Te pueden llegar a discriminar por si eres hombre o si eres mujer,
por tus preferencias sexuales, por tus preferencias religiosas, por el hecho de a lo mejor tener una situación familiar, tu estado civil, si eres una persona divorciada, que si soy padre o madre soltera. La sociedad puede llegar a discriminar por un montón de cosas. Pero a nosotros lo que nos interesa hoy es llegar a la reflexión que nos propusimos al inicio por aquellas cuestiones que pueden llegar a ser consideradas como racismo, ¿cierto? Un término que estoy seguro, porque el racismo es una palabra que a lo mejor lo hemos escuchado, hemos a lo mejor sido parte del fenómeno de promoción del racismo, y obviamente todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Primero, partamos de lo siguiente, compañeras y compañeros. Se nos sugiere, y las perspectivas de derechos humanos nos dicen, que las personas debemos promover entornos libres de estereotipos, prejuicios, estigmas, ¿sí? Se nos sugiere. Pero como tal, ¿es realmente posible tener una vida libre de prejuicios, estereotipos y estigmas? Ustedes, desde lo personal, ¿realmente es posible vivir sin estereotipos, estigmas, sin prejuicios, así como de nada? Que no tengan ningún estereotipo de nada, ¿eh? ¿Es posible? Pues lo dudo, ¿verdad? Es cuando menos complicado. Se debería, pero... Es correcto, se sugiere y se debería. Pero, ojo, es bien sabido que entonces no necesariamente podemos vivir libre de este tipo de cuestiones, porque forma parte del bagaje cultural con el que cada quien ya venimos arrastrando, ¿sí? Entonces, muchas de las veces tenemos ya ciertos juicios previos de valor de las cosas. Pueden ser positivos, neutrales o negativos, pero prejuicios, por lo regular, todo el mundo tenemos. Y es muy difícil quitárnoslos. Pero ojo ahí, es ahí donde radica entonces la cuestión y el enfoque que debemos hacer cada quien en lo individual para trabajar, y que eso no vaya a impactar en el ámbito público sobre todo, es decir, en nuestro trabajo, en los entornos públicos en los que convivimos. Porque obviamente a veces nos hacemos el prejuicio o estereotipamos a las personas desde el cómo se ven. Te veo, y según cómo te vea, según la primera impresión que yo tenga de ti, es como me voy a hacer la idea de cómo eres, de qué te gusta, de cómo te comportas, y nos quedamos con esa primera impresión, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido? Esto pareciera, o podemos decir, ay no, yo soy una persona que no es cierto, no pasa eso, no. Pero ojo, en muchas de las ocasiones, claro que influye, y según el cómo veas a la persona, influye para que le brindes o no un trato mejor o peor. Incluso nosotros lo hemos comprobado al interior de derechos humanos. Por ejemplo, vas con ciertos públicos. Una vez hicimos un experimento, me gusta compartirles esta breve anécdota. Hicimos un experimento y va en relación con una pregunta que ahorita me hacían, que si cuántos años tenía. Una vez yo iba con un compañero, fuimos a una comisión, a un lugar, 2 personas, iba mi compañero, que es una persona que tiene como 55 años de edad, iba yo, y resulta que yo iba a dar un curso a cierto lugar, pero mi compañero se fue muy de traje, no, se fue elegante, como solo él mismo sabe vestir, y pues estaba yo, ¿verdad? Estaba yo. Yo me fui normal, más casual, una camisita, pero sencillo, o sea, nada extraordinario. Y resulta que cuando llegamos, las personas que comienzan a saludar y a atendernos, no, pues obviamente todo el mundo se abocó al de traje, a mi compañero. Y a mí ni me saludaban, en serio. Así como que, no, pues este debe ser el chofer o lo que se haya pensado. Y dije, está bien, de todos modos ahorita en la plática los voy a poner en su lugar, ¿verdad? Ahorita vamos a lo que voy es, muchas de las veces así nos conducimos lamentablemente las personas. ¿Ves a una persona bien vestida? Ah, no, licenciado. Y le saludas y lo tratas bien. ¿Ves a una persona que no trae ropa de marca, que anda mal vestida, que anda un poco sucia? Y ay, no, eso al rato. Esto mejor ni me le acerco. Pero esto lo tenemos tan normalizado y es algo tan común que nosotros desde Derechos Humanos no nos vamos a cansar de externarlo y de señalarlo, porque ocurre en todos los ámbitos.
A veces pensamos que el nivel de estudios o según nuestro grado de estudios es también nuestro nivel de educación y son cosas diferentes. A veces nuestras actitudes, comportamientos, eso no va a cambiarlo la escuela, no te lo va a cambiar el grado que tengas. Puedes tener maestrías, puedes tener doctorados, puedes tener las especialidades que tú quieras. Y eso está bien en la parte epistemológica. Puedes ser una persona experta en las ciencias, en conocimiento técnico, pero ¿qué hay respecto al trato humano que le brindas a las personas? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo andamos? Yo hago esta reflexión porque lo señalo y lo insisto, ocurre prácticamente en todos los entornos. Y ni se diga en los entornos públicos o políticos, por así decirlo. Es algo muy común. Si eres una persona que considero influyente, me interesa saludarte, me interesa contactarme contigo. Si no eres una persona de la cual yo considero que puedo tener un beneficio, ni te hablo ni te saludo. Muchas veces las personas pensamos de esa manera, ojo con eso. Y yo por eso hago la reflexión que pues si realmente creemos en el principio, en el dogma que vimos al inicio en materia de derechos humanos, deberíamos entonces comportarnos lo mejor posible, ya sea con todas las personas, independientemente de quiénes seamos, de dónde vengamos, etcétera, etcétera. ¿Me voy a entender? Esa es una reflexión que yo en lo personal hago, ¿sale? Y bueno, esta es la parte de los prejuicios, estereotipos y estigmas. De ahí vamos a ver lo siguiente. Muchas veces la discriminación surge en diversos entornos. A veces surge por actitudes que nosotros traemos ya interiorizadas, ciertos, insisto, estereotipos, estigmas, juicios de valor que como parte de nuestra educación ya tenemos, pero otras de las veces se puede ejecutar la discriminación porque es algo ya institucionalizado y porque históricamente así se han hecho las cosas y la sociedad así dice que se deben hacer las cosas. Y no ponemos un alto, y no hacemos nada para cambiar esos comportamientos, actitudes o valores, ¿no? Por ejemplo, en el primer ámbito o dimensión de la discriminación está la cuestión personal, es decir, esa que se da directamente entre una persona y otra, en las relaciones interpersonales. Muchas de las veces las discriminaciones surgen ahí, en el cómo trato a la otra persona. ¿Por qué? Porque la veo de una forma distinta, porque a lo mejor considero que yo soy superior, por muchos motivos. Muchas de las veces es esta cuestión, lo que le diríamos en la teoría, como la dignidad o el valor epistémico. Es decir, a veces nos creemos superiores a los demás por nuestra área de conocimiento o por lo que sabemos o las habilidades técnicas que poseemos. Por ejemplo, y ahí puede tener cierto sentido. Si usted va con un profesional de la salud para atenderse, es porque confía en que el profesional de la salud obviamente sabe más que usted y naturalmente le ayudará a solucionar aquello que le aqueja. Si usted va con una persona profesional del derecho, es porque, bueno, ya trae un asunto, un tema legal y pues quiere que le apoyen, y lo mismo pasaría en cualquier área del conocimiento. Pues asumes que la persona es superior a ti en cuanto a habilidades técnicas o conocimientos. Pero hablando de dignidad humana, esa persona, por más que sepa más que tú, ¿es superior a ti? No, para nada. Seguimos siendo los mismos seres humanos y poseemos la misma dignidad. ¿Está derecho a denigrar la dignidad del otro ser humano, no? Ese es el principio bajo el cual siempre tenemos que actuar. Y como tal, las personas debemos de promover eso. Y eso está en el ámbito personal. Pero ojo, muchas de las veces la cultura de la sociedad hace que también tengamos ciertos comportamientos que pueden resultar ser discriminatorios, porque como parte de la cultura ha sido normalizada. Les voy a poner un ejemplo. Cuando sucede que en la sociedad tenemos ciertos estigmas, estigmatizamos, por ejemplo, a las mujeres al respecto de la conducción. Cuando están al volante, vemos que una persona le está batallando para estacionarse, no se pudo estacionar en 3 pasos, como dicta la norma, dice que te debes estacionar en 3 pasos, y pues resulta que ya lleva como 17 movimientos, para atrás y para adelante, y como que nomás no da. ¿Y cuál es el estereotipo, el estigma social que ya está interiorizado en la cultura? ¿Y cuál es el pensamiento que se nos viene a la mente? Ha de ser mujer. Y luego lo decimos no con la palabra mujer, vieja, ¿verdad? Ha de ser vieja. Y luego habrá que decir, ay, pues es que sí es cierto. O habrá que decir, bueno, pues es que eso ¿qué tiene que ver?
no es lo que vengo a debatir, simplemente lo que digo es que eso está en el ámbito cultural y luego eso hace que se empodere a personas que hacen un mal uso de ese estereotipo cultural. A un hombre le es más sencillo, por ejemplo, al coche, en relación si ves a una mujer, quien está en el otro coche, en comparación de si es un hombre. ¿La creen o no la creen? Así pasa. Y tenemos estadísticas y yo desde mi perspectiva hasta les puedo asegurar que es cierto. Por ejemplo, si vemos que una mujer es la que está ahí deteniendo la circulación y todo, como que nos envalentonamos y decimos, ay, déjale pito. Pero si es un hombre, como que dices, bueno, a lo mejor también lo vas a hacer, pero puede que te lo pienses 2 veces. Porque eso está en el ámbito cultural y es algo tan normalizado que luego ya ni nos damos cuenta o ni siquiera lo cuestionamos y ni siquiera lo criticamos. Nada más por poner un ejemplo, no voy a abordar demasiado, pero bueno, solo quiero darlo como referencia. Ojo con esto, todas las personas que trabajamos en los organismos públicos, cualquier área, sea cual sea lo que nosotros desempeñemos, en el ámbito institucional no podemos dejar que nos ganen las cuestiones de discriminación institucional. Es decir, que de pronto tengamos o optemos por actitudes para favorecer a ciertos sectores de la población, ciertos grupos de personas, si me caen bien o si no me caen bien, si es una persona pues digamos más letrada en comparación de otras, no podemos detenernos en ese tipo de a una discriminación. La discriminación institucional necesariamente es la que se da al interior de las organizaciones del Estado, sea cual sea. Nosotros, si laboramos en una institución de salud que representa al Estado, naturalmente corresponde al interior de nuestras actividades llevar a cabo entonces comportamientos, actitudes y acciones que promuevan la cultura de paz, contrario a lo que pueden ser situaciones de discriminación, ¿cierto? Y esto aplica absolutamente en todos los niveles y en todas las áreas, que si bien es cierto, es muy complejo porque pues, a final de cuentas estamos hablando de seres humanos y los seres humanos naturalmente vamos a tener conflictos. Eso es parte natural, ¿sí?, de las relaciones humanas, el conflicto. Porque a lo mejor no necesariamente siempre tenemos conflicto, digamos, hacia el exterior o con nuestras personas usuarias. A lo mejor dicen, yo nunca he tenido problema, al contrario, me gusta darles atención, brindarles un trato digno, un trato amable. Qué bueno, eso está excelente, hay que seguirlo haciendo, eso está perfecto. Pero a veces el problema lo traemos al interior, no tanto al exterior, sino a veces en el interior. ¿Qué pasa si de pronto en nuestra organización, en nuestros centros de trabajo, tenemos conflictos con nuestro superior inmediato, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, situaciones que nos pueden tener una situación de estrés, etcétera? A final de cuentas, en las relaciones humanas tenemos conflictos. Pero así como hay conflictos, lo ideal es tener herramientas para trabajar los conflictos y poder solucionar aquella cuestión que sea el problema de una forma adecuada y pacífica. No pasa nada. ¿Podemos convivir con las personas a pesar de los conflictos? Claro que sí, claro que es posible. Pero también se sugiere llenarnos de herramientas. Y las herramientas no necesariamente se van a adquirir de un momento a otro. Requiere cierta profesionalización, cierta sensibilización, pero es posible. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Pero bueno, al menos lo que sí nos corresponde en nuestras instituciones es seguir fortaleciendo esa dinámica de prevención. Y por supuesto, está el factor estructural. La discriminación también puede estar tan sistematizada que las propias estructuras o el cómo se ha constituido la sociedad es la que hace que las cosas sean así y que discriminen a unas personas en comparación de otras. Por ejemplo, y nada más para abordar un solo ejemplo y no detallar más, la cuestión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el sistema, el medio, las condiciones cotidianas de la vida están diseñadas para que las personas con discapacidad siempre tengan que ir superando barreras en el entorno. Siempre tienen que estar superando barreras en el entorno. Y a lo mejor al interior de nuestras instituciones hemos mejorado, somos más incluyentes, está bien, pero mientras estás en la institución, sales de esa institución y otra vez a batallarle. ¿Por qué? Porque estructuralmente la sociedad como tal no hemos cambiado, no hemos adecuado, ¿cierto? Entonces hay varios supuestos en ese sentido, pero eso es algo que nosotros tenemos que señalar. Y bueno, habiendo señalado entonces lo anterior, vamos a abocarnos exclusivamente en el tema central que nos ha convocado, que tiene que ver con el racismo. Y esa idea de que existen razas humanas, o que depende el color de piel,
depende tu lugar de origen, depende el cómo te veas físicamente, es el trato que te voy a brindar, o es lo que me empiece a hacer idea sobre ti, ¿sí? Porque digamos lo siguiente, es cierto que entre los propios mexicanos cometemos conductas racistas, o lo que se denomina racista. Nos quejamos mucho del racismo y decimos que el racismo está en Estados Unidos, y decimos que el racismo en México no existe, porque pues para empezar, aquí no hay personas, y les llamamos no hay personas negras, entonces el racismo no existe aquí, ¿no? Entonces hasta en la terminología, hasta en las palabras que utilizamos, todo tiene que ver. Vamos a entonces hacer el resumen de todas las cuestiones del racismo y vamos a ver cómo ha evolucionado hasta el momento para poder llegar a las consideraciones que tenemos hoy en día. La idea del racismo surge de consideraciones, ciertas creencias en los que ciertos seres humanos se creen superiores a otros, simplemente por sus cuestiones físicas o de origen. Básicamente esa es una idea esencial del racismo, por lo cual las cuestiones aspiracionales, o lo que se puede convertir como parte de la discriminación estructural, es que la aspiración social sea ser como cierto tipo de personas o ciertas características de personas, porque si no cumplimos con esas características no somos incluidas en la sociedad. Ejemplo, vamos para aterrizarlo a un cristiano más entendible. Vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es el ideal, por ejemplo, de belleza? Alta, delgada. En una mujer. El ideal de belleza. Alta, Delgada. delgada, Blanca. nariz, ¿qué? Nariz bonita, dice, no sé cuál sea esa nariz, pero nariz bonita. Respingada, dicen por acá, ¿ok? ¿Qué más? Cabello largo. Cabello largo, ¿ok? ¿De qué color? Güerito. ¿Sí? El tono de piel, blanca. ¿Ok? Ojo, el ojo. Azul. Ok. ¿Dónde vamos a encontrar personas con esas características? En Alemania. ¿Dónde más? ¿Aquí en México? En los Altos de Jalisco. En los Altos de Jalisco, ¿verdad? Pues aquí cerquita. Bueno, fíjense. ¿Por qué hago la pregunta? Obviamente, nada más para que veamos cómo naturalmente es algo normal, porque al final de cuentas vivimos en la misma sociedad, es algo cultural, y esto va a prevalecer de generación en generación, y muchas de las veces todo es cuestionable y todo es debatible, claro que sí. Sin embargo, esto es a lo que tenemos que enfrentarnos las personas que no cumplimos con ese prototipo. Porque imagínense, híjole, ahora, y eso pregunté de las mujeres, ahora voy a preguntar de los hombres. ¿Cuál es el prototipo, el estereotipo de hombre que se considera como la belleza en un varón? Es alto. No, pues yo ya quedé. Segundo, atlético, barbón. ¿Qué más? Espalda ancha y que no sé qué. Híjole. Entonces, quienes no cumplimos Igualito. con ese ya valimos, ¿verdad? Le vamos a batallar más. ¿Será cierto o será falso? Bueno. Esto es los cuestionamientos que luego nos tenemos que realizar y ocurren en todos los lugares prácticamente. Tenemos nosotros las encuestas nacionales sobre discriminación que hace el INEGI, que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y refleja que para una persona con tono de piel más clara, tiene mayor probabilidad de acceder a cargos directivos en comparación con una persona que tiene un tono de piel más oscuro. Pues, ¿qué tiene que ver? Les aseguro que si nos acotamos a casos prácticos, lo podemos identificar plenamente. Esto es verídico. ¿Sí? Entonces, hasta el tono de piel o tu perfil, ¿en qué tanto le vas a batallar en los puestos laborales, por ejemplo? Sí. Yo les puedo asegurar que sí. Entonces, todo es una cuestión cultural y que se apega bastante a ciertas cuestiones que tienen un origen en las cuestiones del racismo, ¿sale? Y luego hay cuestiones que en el marco de la cultura están interiorizadas y por ejemplo, pues estos son algunos supuestos, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo que coincide, claro, estos son memes, porque todos los días circulan en redes sociales, ¿cierto? Pero hablemos
por ejemplo, de las cuestiones en la práctica. Es más, ¿de dónde nos escuchan las personas que están conectadas? En YouTube. De aquí del estado. En el estado. Sí. En el estado, ok. Bueno, porque nosotros estamos aquí en León, entonces entiendo hay otras personas. Celaya, Irapuato, Celaya, Irapuato, ok. Guanajuato. Ah, perfecto. Con todos esos municipios hemos trabajado, entonces no se sienten excluidos compañeros que me escuchen en las redes, porque ahí les va. El caso que les voy a poner pasa exactamente igual en esos municipios. Hablemos, por ejemplo, de las cuestiones de seguridad pública, seguridad ciudadana. Todas las personas tenemos derechos abocados a los principios de legalidad. Nadie nos debe privar de la libertad de forma arbitraria, hablando obviamente en materia de derechos humanos, las autoridades son las responsables de apegarse al principio de legalidad. Por tanto, ninguna institución de policía, Guardia Nacional, etcétera, debería hacer detenciones arbitrarias. Y no te pueden detener porque te ves sospechoso. No pueden hacer eso. Sin embargo, ¿qué creen que ocurre cotidianamente? Cotidianamente recibimos quejas, por ejemplo, en la Procuraduría de Derechos Humanos, porque resulta que los policías hicieron una detención arbitraria argumentando que las personas se veían sospechosas. Y cuando analizas el perfil, los rasgos físicos de las personas que acuden a levantar una queja, resulta que mayormente son personas con un tono de piel más oscuro, tatuados, que tienen una vestimenta, no sé cómo denominarla, tipo urbano, no sé cómo se describa, con gorras planas. Es más, ustedes lo están describiendo mejor que yo, y eso que no saben de quién estoy hablando. Pero bueno, a lo que voy es, ¿qué tiene que ver eso en la violación de derechos humanos? Justamente violaciones al principio de legalidad. La preconcepción social es que una persona que cumple esas características, pues seguramente anda de malandro, o es delincuente, o comete actos ilícitos, cosa que no piensas de una persona que tiene ojazo azul, alto, güero, trajeado, ¿verdad? Etcétera, otro tipo de características. ¿Me doy a entender? Entonces, en la práctica, sobre todo en este es un ejemplo práctico en donde sí pasa lo que luego los memes reflejan, ¿no? Son meros memes, pero en la práctica hay situaciones que sí suceden. Y luego nosotros nos podemos cuestionar a nosotros mismos. Vemos una persona que viene principalmente del sur del país, porque bueno, México es tan grande que de verdad, o sea, son diferentes Méxicos, ¿no? Las personas de aquí, del centro, del occidente, tenemos una cosmovisión, te vas al norte y tienen otra cosmovisión, te vas al sur, etc. O sea, y quien venga de otro lugar, quien conozca otro lugar, sabe que así es, o sea, y cada lugar tiene su esencia, por así decirlo. A final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mismos discriminamos o damos un trato diferenciado, peyorativo, a las personas, por ejemplo, que vienen de Oaxaca, o que vienen de Chiapas. O incluso decimos que ser chiapaneco es algo peyorativo, o lo utilizamos como algo peyorativo, como si ser chiapaneco fuera algo de lo cual me deba ofender. Ay, cállate tú, chiapaneco. No sé qué. O incluso esto es continuar o perpetuar algo de lo que en el pasado nosotros ya nos quejábamos, el utilizar la palabra indio. No me digan indios, no somos indios. Y entonces se modifica el término y ahora hablamos de personas indígenas, ya no de forma peyorativa, porque son de pueblos, comunidades indígenas. Y le tratamos de dar un sesgo como de valor y de importancia, incluso de orgullo. Pero ¿qué creen? Yo acabo de estar hace 3 semanas en las reuniones que acabo de ver para la reforma del Congreso en materia de comunidades indígenas, y las personas indígenas, fíjense el término que estoy utilizando, las personas indígenas, porque la ley me faculta para decirlo, pero las personas indígenas se siente que ese lenguaje, que esa palabra ya es peyorativa, que no la debemos mencionar. Indígena, dicho por propias personas de comunidades indígenas. ¿Y por qué lo sigo diciendo? Porque la ley lo que dice. Pero, habiendo escuchado lo que las propias comunidades dicen, las propias personas, ellas quieren que hagamos referencia a su sector poblacional como pueblos originarios. Personas de pueblo originario. Yo también lo aprendí, apenas hace 3 semanas. Lo aprendimos a razón de las consultas.
de escuchar y preguntarle, oye, ¿qué te parece esta redacción? ¿Qué te parece este término? Y ellos nos refirieron que ya no les gusta o les diga indígenas porque fue un término acotado o acuñado por los españoles. Porque en un inicio los españoles decían indios, porque pensaban que habían llegado a las Indias, aquí en México, y se les dio el denominativo de indígena, de indios, perdón, y posteriormente en la evolución se les fue diciendo indígenas. Y hoy, en 2025, refieren que no desean ser llamados indígenas. Quieren ser personas de pueblos, comunidades originarias, porque son los pueblos originarios que estaban realmente ya asentados antes de las cuestiones de la conquista, ¿no? Y bueno, dentro de todo este proceso histórico, de toda esta evolución, cómo hemos llegado hasta el punto de la historia, pues ha sido un cúmulo, todo un largo caminar. Tenemos actores en la historia a través de los cuales, por ejemplo, Carlo Linneo se identifica que hizo una clasificación de 4 tipos de razas. Se señalaba que había 4 tipos de razas en los seres humanos. El americanos, establecidos principalmente al norte de México, hacia el norte, las personas que más o menos cumplían con estas características, incluso en la historia de Estados Unidos, fueron prácticamente exterminados del territorio de lo que hoy es Estados Unidos, ¿sí? En el proceso de expansión del país norteamericano, pero bueno, quedaron pequeños sectores de la población que cumplían con estas características americanos y se extendían incluso al sur con otras características, pero básicamente era la clasificación de americanos de lo que era Mesoamérica, lo que es el centro de México, hacia el sur, prácticamente hacia lo que es hoy Perú, donde estaba la civilización inca, todo eso, los americanos. El europeus, una persona blanca, sanguíneo, musculoso, cabellos claros y abundantes. Creo que la descripción que más o menos me daban aquí correspondía a lo que el científico denominaba como un europeus, el estándar de belleza, ¿sí? Continuamos y él identificaba que estaba la raza asiaticus, que era principalmente lo que hoy es en Mongolia, China, Japón, en la parte asiática, obviamente, y las clasificaciones propias de esa raza, y el aper, que era el que se consideraba que, obviamente, del sur de Europa, desde todo África, obviamente, nada más excluyendo la zona norte de África, lo que hoy es Argelia, la parte que colinda acá con España, etcétera, etcétera. Sobre todo nada más eliminando el norte, ¿no?, de África. Y posteriormente en el proceso de llegada de la población española, digamos, el proceso de conquista se nos relata en la historia que ocurrió a partir del año 1492, que llega Cristóbal Colón y se nos enseña, ¿no?, que empiezan a desembarcar y que luego llegan otros personajes y pues, se va haciendo el proceso de conquista, todo eso lo que conlleva, ¿no? Pero resulta que también sabemos que como parte de la historia, las personas originarias, las personas nativas fueron utilizados para trabajar en minas, en esclavizadas, etc. Pero principalmente trajeron enfermedades que las personas nativas no pudieron soportar, porque pues, obviamente no tenían las defensas, los anticuerpos suficientes, ¿no?, para este proceso, y fallecieron millones de personas. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Traer personas de África. Principalmente desembarcaron en lo que son las islas caribeñas, y por eso en el centro de América, en el Caribe, prevalecen principalmente las personas que le llamamos afrodescendientes, ¿cierto? Incluso en la zona portuguesa, conquistada por Portugal, lo que hoy es Brasil, también desembarcaron cientos y miles. En Brasil también tiene como esta ambivalencia, la mezcolanza entre personas europeas y africanas. Pero las islas del Caribe, ustedes analícenlo en la actualidad, principalmente son las que cumplen con las apariencias propias de una persona de descendencia africana, ¿cierto? Eso es más o menos en el contexto histórico. Posteriormente, Blumenbach hacía una distinción de 5 tipos de razas: el mongólico o amarillo, que era el que estaba en Asia; el americano o rojo, también llamado amerindio; el caucásico o blanco en Europa; malayo o pardo al sudeste de Asia; y el etiópico o negro, según la clasificación que realizaba este teórico o este científico, más bien,
Aquí, ¿qué podemos mencionar, compañeras y compañeros? Obviamente, este proceso evolutivo, estamos hablando que esto se hablaba a finales del siglo XVIII. Entonces, a partir del siglo XVIII se comienzan a hacer postulados para determinar pues, las diferentes razas que permanecen o que hay en el mundo. Pero también llegamos a identificar que posteriormente, según los estudios analizados, se determina que como tal las razas humanas no existen. No existen. Esta idea de raza se hizo sobre todo basado en principios de jerarquización, de sometimiento, de hacer que unas personas o pensar que unas personas valían más que otras. El sometimiento prevaleció principalmente de las personas que provenían de Europa hacia los lugares que se creían que iban a conquistar, en este caso, acá en América. Y particularmente en México, claro que tenemos una larguísima historia en estos temas. En el sureste de nuestro país tenemos regiones donde prevalecen personas afrodescendientes. ¿Sabían ustedes? Afro. ¿Sí? En el sur. En zonas como Campeche, en zonas de Veracruz, zonas de Tabasco, muy al sureste principalmente, pero todo tiene que ver con el desembarco principalmente de personas africanas que llegaron también a los puertos de México. ¿Sí? Entonces en la zona de los puertos de Veracruz hubo un desembarque en su momento, que como parte de la historia pues ahí se asentaron y obviamente la trascendencia hace que hoy en día tengamos comunidades afrodescendientes también aquí en México. También posteriormente pues los estudios se determinó, ¿no? Obviamente que como tal los seres humanos, nuestras diferencias únicamente se encuentran en el 0.1% de nuestro ADN, es decir, somos 99.9% iguales. Y entonces, para no hablar de razas en el ámbito científico y social, se propone una terminología, que es la que les comparto a continuación. Entonces, si no queremos decir que existen razas, si no queremos decir que están, y ya no vamos a decir que son negros, o que son indios, o que son amarillos, o que son rojos, no, eso ya no lo vamos a decir. El término propuesto a utilizarse es que las personas tenemos una variación biocultural humana. Y a partir de ahí, nuestros rasgos físicos, ¿sí? Nuestro color de piel, nuestra estatura, la complexión, aquellas características que nos distinguen. ¿Cómo es la raza mexicana? Entonces, si decimos, ¿cuáles son las características de la raza mexicana? Compañeras y compañeros, ¿cómo somos los mexicanos? Pues para empezar está mal planteada la pregunta, porque ya dijimos que no hay razas, ¿cierto? Y obviamente será imposible determinar una sola respuesta, dado que el término de variación biocultural humana, pues lo que hace esas diferencias, es correcto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a final de cuentas, seamos de un tono de piel más oscuro, más claro, seamos más altos, más bajitos, seamos más gordos, seamos más flacos, independientemente de cómo seamos, somos seres humanos, tenemos la misma dignidad y poseemos entonces esa misma apreciación en el derecho. Fíjense, para poder llegar hasta este punto, hay un episodio en la historia que a mí me gusta mucho repasar y reflexionar. Hubo un suceso que ocurrió en el año de 1550 y se le conoció como el juicio o la controversia de Valladolid. Hay un personaje que incluso lleva un nombre, uno de los municipios en el estado de Chiapas, Bartolomé de las Casas. ¿Lo han escuchado? Fray Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Este era parte de los conquistadores franciscanos que vinieron de España, particularmente, y hubo una controversia, este es Fray Bartolomé, con otro sacerdote católico. El otro sacerdote se llamaba Juan Ginés de Sepúlveda. ¿Cuál fue el meollo del asunto o del debate que les voy a compartir a continuación? Era identificar si las personas nativas, las personas que estaban acá en América, eran personas que podían razonar, si eran seres pensantes o se les podía dar el estatus de personas. En el año de 1550, como ya lo dije, en el libro de historia, ¿cuándo se nos dice que llegaron los primeros conquistadores? 1492. Y luego nos dicen que la historia, por ejemplo, Hernán Cortés, ¿en qué año, recuerdan en qué año cayó la antigua Tenochtitlan, por ejemplo? 1521, ¿es correcto?
Fíjense, de 1521 a 1550, ¿cuántos años habían pasado? 30 años prácticamente. ¿Por qué este juicio perduró prácticamente un año? Porque los argumentos de ambos versaban sobre si las personas nativas, las personas indígenas, tenían o no derechos y sobre si eran seres pensantes. Incluso se tuvieron que llevar personas nativas para que las autoridades eclesiásticas y en este caso ver cómo eran esas seres que describían que existían en las Indias o en las nuevas Indias, porque les describían que tenían un tono de piel rojizo, que eran más bajitas, que no se comunicaban como ellos, y prácticamente era una novedad. Y entonces tuvieron que llevarse, literalmente, como para exhibirlos y que allá los pudieran conocer en España. Este es un momento de la historia bastante interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se puede decir que incluso este es el primer debate en materia de derechos humanos que se da en el contexto de aquí de América y tiene que ver con cuestiones étnicas y raciales. Así de interesante se puso eso. En este caso, Fray Bartolomé de las Casas argumentaba de seres pensantes y que tenían su... Por el contrario, el otro sacerdote, Juan Fines de Sepúlveda, argumentaba y mencionaba bárbaros, es decir, que vivían en un estado de naturaleza, cometían sacrificios humanos, que había canibalismo y que extraían corazones y a las personas vivas, etcétera, que hacían masacres continuamente, que eso no podía ser de seres humanos. Pero ya cuando conoces también el contexto de cómo vivían, por ejemplo, aquí en Guanajuato los chichimecas, cuando analizas la historia de los aztecas, y cuando vas y exploras los sitios arqueológicos y te platican toda esta historia, ¿no? Exactamente, era parte de la cosmovisión y era parte de la... Todo eso, wow, fue un tremendo debate, se postergó por un año y a final de cuentas se llegaron a ciertas conclusiones y se dieron ciertas condiciones para que pudieran tener algo de respeto, ¿sale? Estudio Jaini presenta: algo que nos gusta hacer a los humanos es clasificar, tomar la diversidad de elementos que nos presenta la realidad y definir tipos en los que podemos dividir esos elementos. Clasificar puede ser muy útil cuando hablamos de objetos o conceptos, pues nos permite hacer generalizaciones que hacen más fácil pensar. Y es tentadora la idea de clasificar a los seres humanos por sus características físicas, pero ¿de verdad existen las razas humanas? Desde que las personas pueden viajar, se han dado cuenta de que en diferentes lugares los habitantes tienen aspecto diferente, diversos colores de piel, texturas de pelo y rasgos faciales. ¿Por qué? Para el Antiguo Testamento había 3 razas, que eran todas las que conocían los judíos en ese entonces y provenían de los hijos de Noé: los descendientes de Jafet, o sea los europeos, los descendientes de Cam, los africanos de piel oscura, y los descendientes de Sem, o sea los árabes y los propios hebreos. La primera clasificación formal la hizo François Bernier en 1684 y en 1785 Carlos Linneo, después de clasificar a los animales, dijo que había 4 razas humanas: europea, asiática, africana y americana. Por mucho tiempo, estas clasificaciones, a veces con la legitimación pseudocientífica, sirvieron para justificar la opresión y la explotación. La esclavitud de los negros en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, se justificaba diciendo que eran descendientes de Cam, quien había sido maldecido por Dios. En los virreinatos españoles de América, incluso se inventó un sistema de castas ligado a la raza. Quienes más derechos tenían eran los españoles de sangre limpia. A los hijos que tuvieran con mujeres indígenas se les llamaba mestizos, o si era con las mujeres afrodescendientes, mulatos. Y de todas las posibles combinaciones surgió una enredada clasificación que incluía castas con nombres tan chistosos como Sambo, Saltapatrás, Zambaigo o Tentenelaire, cada uno con menos derechos que el anterior. Después de un par de siglos de mezclas, era imposible saber a qué casta pertenecía cada quien. Y aunque el sistema de castas fue abolido, hasta la fecha persiste en nuestros países una errónea noción de que la importancia de una persona está relacionada con su color de piel. Verás, en el siglo XVIII existía una idea llamada poligenismo, que decía que cada raza se había originado por separado en cada continente, sin ancestros comunes. Ahora sabemos que no es así, que
Todos provenimos de una población que vivió en África Oriental hace aproximadamente 200.000 años, que casi seguro era de piel oscura y que después se fue diversificando. Hablando de piel, Friedrich Blumenbach, al intentar una clasificación de razas, ya había notado que era imposible trazar una línea divisoria entre poblaciones de diferentes colores. Se trata más bien de un gradiente que varía de manera continua entre los tonos claros y los oscuros. Si pintamos un mapa del mundo con el color de piel predominante en cada región, veremos claramente que los tonos más oscuros coinciden con las zonas que reciben más luz solar y no con los patrones de migración, por ejemplo. ¿A qué se debe? Los rayos ultravioleta de la luz solar pueden causar quemaduras o hasta cáncer de piel, pero al mismo tiempo son necesarios para producir vitamina D, indispensable para fijar calcio y tener huesos fuertes. Nuestra piel tiene una sustancia llamada melanina, que en grandes concentraciones bloquea la luz y en bajas la deja pasar. De esa sustancia depende el color de tu piel. A más melanina, más oscuro el color. En las zonas con más radiación solar, cerca del ecuador, sobreviven mejor los individuos de piel oscura. Y en las zonas más al norte y al sur, sobrevive mejor la gente de piel clara, ambos a salvo de quemaduras y produciendo suficiente vitamina D. Entonces, el color de piel está más relacionado con el lugar en el que vives tú o tus ancestros cercanos que con la pertenencia a un grupo étnico definido. Por ejemplo, la gente que vive al sur de la India y Sri Lanka tiene la piel muy oscura, pero sus tatarabuelos vivían más al norte y tenían la piel más clara, y a su vez sus ancestros remotos venían de África y tenían la piel oscura. En tan solo 2500 años puede cambiar por completo el color de piel de una población. Si tu color de piel no corresponde al lugar donde vives, el de tus tataranietos seguramente sí, dentro de unas 100 generaciones. Científicamente, las razas no existen. Son un intento artificial por hacer grupos excluyentes donde realmente no hay divisiones. Incluso las razas de perros no son clasificaciones biológicas, son categorías que comparten ciertas características en las que se pusieron de acuerdo clubes de aficionados. No hay razas humanas. Existen solo diferentes características físicas que se heredan, cambian con el entorno y se mezclan para dar origen a millones de maravillosas combinaciones que forman la increíble y hermosa diversidad humana. Curiosamente. Recuerda suscribirte a Curiosamente. Esa es más o menos la noción que se tiene al respecto de la composición social, ¿no?, de la persona en la ámbito internacional y por supuesto aquí en México. Entonces, hay una afirmación que hablamos de o no. Sí, ¿verdad? Historia. Justamente lo que tenemos que ajá. Esta oficina, lamentablemente, las personas que nada más o menos valores a no poder intentar construir la vida. Tenemos mucho del o beneficios que poder por ejemplo, o el hecho de que somos objetos, tratar de hacerlo principio más por eso. Porque la persona que trata de defenderte con esto que hay una persona que no puede no cualquier cosa como que quiera pues no va con eso. Obviamente todo esto tiene algo episodio importante a lo largo de la historia cuando se de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se trata de una raza que se puede íntegra? Y cualquier persona que no cumple con los parámetros o los estándares considerados ilegales, y provoca el mayor genocidio que se tenga documentado por lo largo de la humanidad, ¿no? En Alemania. Como parte de los estándares que tenían en la homogeneidad cognitiva, era conservar las mejores características de la sociedad, promoviendo el matrimonio entre jóvenes de todas las cualidades adecuadas para la. Sin embargo, también dice que eso es una de concluir que hay regiones, ciertos conceptos, ciertos lugares de familia, que pueden tener una interacción entre como que también la típica frase de mí. No te vayas a casar con un prieto
La idea es instalar bueno, o con una explicación, no, no, creo que tiene muy buen corazón, buenos sentimientos. Sí, pues está claro, ya hizo la plata, tanto darla, no, no, mejor me cago y no te termino para que no se vaya a afectar. Luego, este tipo de fenómenos han ocurrido en ciertas regiones también del país. Por ejemplo, muy común, no han empezado la carrilla que se les echa a las personas de Monterrey. No, bueno, es una carrilla que se les echa para las personas de los Altos de Jalisco. ¿Tienen aquí los Altos de Jalisco? No, bueno, también se les echa carrilla aquí porque hace caso de entretenimiento. Pero muchos de las veces va con actividades de la raja, onda de polvo, onda de interiores. Luego, que negativa, pues será aquella que limitaría los derechos reproductivos individuales, por ejemplo, fertilizantes, prostitutas, criminales, y el producto poblacional con discapacidad, etc. Mediante la esterilización formal, prohibiría los matrimonios incapacidades y regular el integramiento poblacional de poder de general la libertad nacional. Entonces, por el poder que posee a gran escala, todo se puede permear en el trato en el ritmo. Esto claro, nos importa bastante a las personas mexicanas, dado que todos los tenemos familiares, por los hijos, también los que viven en el país. Podemos documentar en los documentales, en lo que ocurre con el actual presidente, todo el tiempo, relacionado con sus pasos, a fin de cuentas, lo que va a impactar es que la gente se empodera para faltar el respeto y maltratar a los personas que viven en un país. Eso es lo que ocurre. Y por eso eso se quiso pedir, cuando se será otra vez a la vez como en el supermercado, una persona nativa, original de Estados Unidos, se siente con la potestad de humillar, de ofender, de denigrar, pero pues, ¿para qué nos vamos a ver esto? Hablamos en ámbito local y qué es lo que nosotros tenemos con las personas que tienen un grupo o una persona indígena. Cuando lo que a nivel local. Y bueno, se comparten los esfuerzos en materia de derechos humanos. Recordar que desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay una eliminación, obviamente por ámbito racial, pero no podemos decir que el tono de Chile estos motivos de discriminación que puede afectar a las personas en distintos ámbitos de la vida. Fíjense, la población mexicana que me va a decir el tono de piel está clasificado de verdad, y más oscuro, hasta la letra K, también va a ir con el tono de piel. El resto de la población mexicana estamos en un término intermedio. Ahora, es ahí donde se ve la curva está un poco más amplia. Entonces, el tono de piel de cada vez autoparticipando, pues debería ser irrelevante, en teoría. Debería dar igual, ¿no? Lo que tenemos que hacer no pasa nada. Oye, yo tengo que esto voy a no me importa, pero lamentablemente luego en la práctica sí diferente. Me está viendo este fenómeno de la discriminación por temas de don racial, hay temas que se dan de un humano. No tanto que me voy a hacer un nombre, de todos los fenómenos de representación y tal, ¿qué pasa? Y no sé un nombre que le damos a la discriminación por el no racial, pero denominamos por el, ¿ok? En realidad es conflicto en las ciencias sociales se le ha votado para identificar esto. El tipo de racismo ocurre a escala global y nosotros el deporte es eliminado. Ya como por ejemplo el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el océano, pues se ha supuesto que es por tratar de eliminar cualquier acción que se considere racista. Pero en Estados Unidos también cuando se digamos a cumplir con los tratados de los derechos humanos porque no les interesa ratificarlo. Entonces en Estados Unidos hemos visto episodios como el de el país George Floyd, donde un abuso policial, lamentablemente, al aplicar protocolos efectivos en el uso de la fuerza,
primamos a este señor por estas detenciones. Y esto trascendió a escala global. Ahí creo que es la importancia del perfil y para que las notas se siguen existiendo, pero completamente vayan en contra de las personas afrodescendientes. Y me interesa que Estados Unidos que tiene una amplísima historia por dos estados de su lengua. Sobre todo en los temas de cambio de agua. Aunque, Consideremos ahora más detenidamente la ideología nazi, en particular la forma de antisemitismo tal como la formulaba Adolf Hitler, tal como ya comenzamos a ver en su libro Mein Kampf. Uno de los estudiosos que contribuyó considerablemente al debate acerca del antisemitismo nazi es el historiador Saul Friedlander. En el primer volumen de su libro La Alemania nazi y los judíos, Friedlander utiliza el término antisemitismo redentor para caracterizar la percepción nazi de los judíos. El antisemitismo redentor considera a los judíos como una amenaza fundamental para el mundo. Los judíos, por su mera existencia, son percibidos como un elemento destructivo que envenena a la humanidad y constituye un peligro para la existencia del orden natural, el que evidentemente es racial. Hitler se consideraba a sí mismo como quien salvaría al mundo de su destrucción por parte de los judíos, no solo el Führer, el líder, sino también el Redentor. Los historiadores describieron las visiones de Hitler como teología política. Hitler santificó el ámbito político al presentarse como un salvador. Utilizaba nociones religiosas al referirse a sí mismo, al partido o al pueblo alemán y al mismo tiempo secularizó el cristianismo al subestimar su autoridad, su legitimidad y sus valores. Tanto Hitler como los principales nazis tenían un verdadero problema con el cristianismo. No se trataba tan solo del judaísmo, de Jesucristo o María, sino de muchos valores que el cristianismo promovía y honraba, los cuales eran inaceptables desde el punto de vista nazi. Las nociones más básicas de la religión cristiana planteaban una verdadera amenaza para el mundo racista de Hitler. Ama a tu enemigo, o al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra. Estos principios eran inaceptables para Hitler y el nazismo, que concebían un mundo en el que tenía lugar una lucha colosal entre los débiles y los fuertes, los inferiores y los superiores. Hitler alegaba que esas nociones peligrosas habían penetrado el mundo a través del judaísmo para arruinarlo. En el análisis nazi de la historia, importantes procesos de la civilización occidental fueron atribuidos a los judíos. Moisés incitó a los esclavos a perturbar a la sociedad egipcia y San Pablo difundió el cristianismo para debilitar al Imperio Romano. Desde esta perspectiva, los nazis consideraban al bolchevismo no como un fenómeno arraigado en los desarrollos de la historia europea moderna, sino más bien como la forma reciente más radical de la antigua conspiración judía, causante de la disolución y la desintegración nacional. Para Hitler, el nazismo era, por tanto, una doctrina de salvación del mundo, para redimir a la humanidad de la doctrina judio-cristiana marxista. La adquisición y el mantenimiento de la supremacía total de la raza humana, creía Hitler, debía tener lugar a través de una guerra total de los alemanes contra los judíos, en una lucha en la que las únicas alternativas eran la victoria o la extinción de una de las partes. De este modo, Hitler y el nazismo tenían una Weltanschauung, una visión del mundo que deseaba crear un nuevo orden mundial basado en razas. Pensaban que el judaísmo había contaminado al mundo con el principio básico de la igualdad humana, principio contrario al de la naturaleza, que está basado en la jerarquía. Por lo tanto, el cristianismo, el universalismo, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el bolchevismo, etc., eran presuntamente todas ideas judías peligrosas. La redención del mundo y el establecimiento de un orden nuevo y muy necesario, basado en la raza, exigía una guerra contra los judíos y su eliminación definitiva. Empero, ¿cómo era posible hacerlo? ¿Cómo iban a poder Hitler y el partido nazi conformar un Estado y una sociedad basados en dichas ideas? ¿Cómo transformarían la República Democrática de Weimar en la Alemania nazi,
que promovía dichas ideas antisemitas y racistas? Con él. En términos de República, fue refutado porque proviene de la palabra seno, que significa extranjero, un poco, pobra, el monte famoso. Entonces sería un miedo al extranjero. Algo que no tú tratas como algo indeseable, porque definitivamente no tratas que no cuenta de identidad, con una persona que tiene de un grupo. Puedo ver que no podemos hacer así, no son únicamente de nacionales, perdón, de nacionales, y después lo podemos aplicar hasta de forma intermunicipal. ¿Para qué nos vamos a lo internacional? Es más, estamos al respecto del sistema de Silao, la hermana república en Colombia con el estado de Silao, Francisco de Rincón, que la escuchan en otros lugares, etcétera, el aguanto del origen de la internación hasta por el lugar de donde son. Ya ni diría que somos de la Ciudad de México. Si somos de la Ciudad de México, no hay que tienen. Digo, yo no lo soy, pero dados nosotros fuera, yo sé que estamos bien estigmatizados, etcétera, etcétera. Y es más, por nuestra forma de hablar, hasta por el acento que tenemos. ¿Han escuchado cómo habla un armenio? ¿Han escuchado cómo habla un japonés? No, el cambio no hasta por los adultos. Todo el mundo que voy a llegar a rasgos desde no comer. Me voy a llegar a que vamos a estar vamos teniendo los comentarios. Ahí lo vamos. En todo el mundo, la migración causa miedo en algunas personas. Ante el cambio climático, la violencia y los conflictos armados, los flujos migratorios han incrementado en todo el planeta. Con el incremento de la migración, también incrementa el miedo de muchos. Algunos tienen miedo a que su cultura cambie, que se alteren sus tradiciones y las cosas ya no sean como antes. Otros sienten temor al ver que las personas que migran son diferentes a ellos. Su apariencia física es distinta y tal vez se ven cansados o desganados o vestidos de una manera distinta. Unos más se preocupan porque son muchas las personas que entran a su país. Sienten temor de que los recursos no alcancen para todos. El temor es natural y el temor se quita al informarse y al entender las causas que obligan a las personas a salir de su país. El mundo y sus culturas se encuentran en constante transformación. Las comunicaciones en un mundo global cambian a todas las culturas, todo el tiempo. Ningún pueblo o ciudad del planeta permanece como era antes. Pero los cambios no destruyen las tradiciones y costumbres de un pueblo. Comunidades globales conviven y se enriquecen con las culturas de otros. Las diferencias solo asustan por el desconocimiento. Los temores se disipan al mirar a las personas que conforman los grupos de migrantes y refugiados. En su mayoría, son personas que se han encontrado con enormes dificultades en su país. Muchas veces no tienen otra opción que dejar atrás todo lo que poseen y conocen. Son personas con historias muy diversas. Hay médicos, ingenieras, maestros, abogadas. Hay campesinas, carpinteros, plomeros, agricultoras. Entre todos y todas, reúnen una enorme riqueza de conocimientos, talentos y habilidades. En particular, México ha recibido grandes flujos migratorios de China, España, Argentina, Chile y más recientemente de Centroamérica y Venezuela.
Hemos tenido enormes beneficios por el talento y esfuerzo de estas personas. Somos una nación multicultural. La diversidad es parte esencial de nuestra riqueza y de nuestra fortaleza. Cultural, la sociedad de personas extranjeras, también darle un valor a lo que cotidianamente tenemos. Donde hemos manifestado este aporte cultural cotidianamente en las relaciones que tenemos, a través de los planos, la comida, pasiones, etcétera, un montón de cosas que vienen obviamente de tendencias o de cuestiones que no están nacidas originalmente. Y no son totalmente, pues naturalmente, estos textos tienen a desaparecer, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es un tema? Una caravana de personas migrantes. Esos problemas causan. Cuando pasan por la culpa del todo de la canción, ¿qué es lo que espero y cómo lo vemos? Porque a mí también me ha tocado y luego pues, recuerdo mucho por todas las condiciones que viven estas personas. Pensemos en cuando hay un cierto centro y hay cientos de personas ahí esperando por alimentación, por salud, por vestido, por agua, por lo que sea. Y es ese lugar que a lo mejor te muere. Y entonces, pues congeniar con personas que estén en Dominica, El Salvador, Venezuela, con que van a los dos países, pues principalmente ubicados a Estados Unidos. Pues no cuál es el trato que les ofrecemos aquí en México, ¿no? Peyorativo, discriminatorio, repetitivo, ¿qué situación es pues tenemos sobre todo cuando nos toca a nosotros en instituciones o en lugares donde de pronto nos toca brindar, ofertar un servicio, ¿cuál es el trato que se le brinda? ¿Cuál es el derecho que se le otorga? Obviamente, en el ámbito de competencias, nos pone a pensar, ¿no? Pero muchos de los veces tenemos identificado que todo cada vez es porque los dos son personas individuales. Porque vayan a o las dos quieren de otro lugar, en el mismo sentido. Tenía este león, y no digo que haya. No con la que tiene la otra diferencia. ¿Cómo para hacer un comentario? No manda por el enojo, a eso se refiere. El miedo de distinción que se aplican acá con los personas por acto extranjera. Esa es la temporada. Pero hay quienes critican que muchas de las actitudes que manifestamos en realidad no es xenofobia. Lo que a veces nada más es la porofobia. Xenofobia es el miedo o esta discriminación en contra de la persona pobre. Porque no es como que excluyamos a las personas por ser extranjeras. Justamente excluimos a aquellas personas pobres. Oye, ¿a poco tú excluyes a una persona que viene de turista? Es albapreña, pero viene de turista. Trae ganas, trae dólares, trae dinero para gastar. ¿Lo vamos a tratar de forma discriminatoria? Es la audiencia. No, está criminal, está bien. Pero que no trae dinero. Pues ya cambian. Y como no, y como es migrante, como es de paz, como no trae nada, trae culturalidad del criminal. Esto mejor no es xenofobia, como es la gente. A por pobre. Es decir, lo que usted está haciendo como es, a por vivir con gente pobre. No necesariamente pobre, no pobre. Pero la aporofobia aplica únicamente en un tema de creación. Entonces, ¿qué también se relaciona? Hasta por la forma de vivirlo, que tienen dos años. Por el contexto. Te veo como que tú no me vas a preguntar nada. Buena camioneta, es mi inteligencia ambiental. Yo llegué aquí, no, pues hay alguna cuestión. Y ya se concluye, y para nuestros compañeros, nuevos enfoques de prevención a la discriminación por origen étnico. Sobre todo lo que se refiere a la presidencia chilena. La discriminación puede estar presente en varias acciones cotidianas, normalizadas,
competencia que mate al mundo virtual, al que todo el mundo pertenecemos, y que a lo mejor estamos funcionando. Entonces, tenemos varios, ¿verdad? Y no hablo únicamente de lo que físicamente ocurre, sino que también tenemos en el espacio virtual. Y en el espacio virtual es un campo donde muy posiblemente también puede llegar a completar un problema de discusión. Hay en los digitales teatro, que nada discriminación, que van un poco de violencia de derechos humanos en el mundo digital. Entonces, todo es una tendencia a que nos vamos. Y ojo, pareciera que también estamos en manos de las personas programadoras, es decir, de quien realiza simplemente los sistemas informáticos que denominamos de inteligencia artificial. Y no programado, o cómo van a programar, o así van a hacer. Les voy a poner nada más para que me ayude a hacer esta reflexión. Son casos de cosas para que y que tiene que ver con las armas bélicas basadas en inteligencia artificial. Por poner un ejemplo también, tiene que ver con lo siguiente. Ya si quieres necesario que encuentres un boleto, te das cuenta bien, y ya no tienes oportunidad de viajar, no te lo tienes un boleto. Claro, si quieres tu pasaporte, y nada más le pongas enfrente de la cámara, que podrás identificar el tema, y eres o no la persona que dice tema. Entonces, eso es por temas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial poco se van entrenando para detectar incluso posibles rasgos de personas que pueden llegar a venir. Una persona que no llegó a ser candidato presidencial de México, pero que ahora es secretario de Economía, propuso en una ocasión implementar sistemas de inteligencia artificial para detectar pero me preguntan, ¿cómo un sistema de inteligencia artificial puede identificar quién es un posible infractor al alto? ¿Qué condiciones o qué características le va a poner? Un grupo de entrenadores de sistemas. O sea, porque son como morenos, por ser morenos. Ya tenemos un rato de probabilidad mayor a comparación de kilómetros para que sea considerado como infractor. El tamaño de mis ojos va a influir para que vea que soy un posible infractor o no. ¿Me doy todo? Ese tipo de cosas y de entrenamiento. De los puntos. O esto de los drones que se utilizan y que tienen documentado que en la guerra Rusia-Ucrania se han utilizado para encontrar también. Los drones automatizados tienen que capacidad para elegir dónde o cuándo, o aquí sí aquí no, atacar. Que cumplen las personas ciertas características que van en la programación, ataque. No cumple con eso, no ataque. Y pues, Dios mío, entonces, cuestiones que ustedes con inteligencia artificial, cómo se programan basados en cuestiones de pero es una traemos que padre de esta cultura africana y que aprendemos un camino hacia allá, ¿vale? Pues como ven, es un larguísimo proceso histórico, evolutivo, también es un tipo de historia. Tenemos trabajando por eliminar cualquier rasgo de discriminación, incluyendo clásico, racista, el sabemos que no hay razas, ¿cierto? Y un organismo que todavía nos encontramos. Y por mi parte, pues con esto estaría concluyendo mi participación en comisión. Así de forma presencial y también las que nos acompañan de forma virtual si nos gustan expresar alguna pregunta, alguna cosa que quieran digamos, ¿cómo vamos con De parte de Angélica Torres, que muchas gracias por la conferencia. Mi compañera Angélica, gracias.